que tengo conocimiento que ustedes están agregados también para que las compartan sus compañeros. Entonces, háganme el favor de compartirlas con sus compañeros. Háganme el favor de compartirlas con sus compañeros para que no tengamos ese asunto de que alguien no las vaya a tener, sino que todas, por favor, las tengan, todos. Bueno, iniciamos ya entonces a trabajar sobre lo que son los títulos de crédito. Les recomiendo tener en mano su código de comercio, estamos ya con un promedio como de 210 compañeros conectados, y entonces iniciamos ya en relación a trabajar lo que son 220 llevamos ya, muy bien. Bueno, iniciamos entonces a trabajar ya con lo que son los títulos de crédito, y por favor mucha atención porque este tema es muy bonito, pero también necesitamos poner toda la atención para que no nos perdamos en relación a la terminología, a todo lo que estamos trabajando, por favor. Bueno, vamos entonces a iniciar. Trabajamos la semana, hoy vamos sobre las generalidades de los títulos de crédito, semana 6, que es examen, semana 7 y 8, vamos a trabajar también los títulos de crédito ya en particular, por favor. Muy bien. Vamos a ver acá y a partir del artículo 485 del Código de Comercio, por favor. Vamos a discutir en relación al examen que ustedes ya tienen, me imagino, información de esta diapositiva al final de la conferencia. Este es el listado de nuestras leyes. Nos tocaría trabajar esta semana, si no estoy mal, la ley de propiedad industrial y la ley del organismo judicial. Para esta semana ya bien, muy bien. Trabajamos entonces sobre los títulos de crédito. Artículo 385 del Código de Comercio. Los títulos de crédito son bienes muebles. ¿Cuál es la característica entonces o la naturaleza jurídica de los títulos de crédito según el Código de Comercio? Que son bienes muebles. Recuerden ustedes, los bienes muebles son aquellos que pueden ser transportados de un lugar a otro según el Código Civil. ¿Qué es lo que pasa con estos títulos de crédito? Son bienes muebles en los que se incorpora un derecho literal y autónomo. ¿Qué significa esto? Es cuando se habla de que es un derecho literal, estamos diciendo que lo que dice el título es lo que se va a respetar. Por eso es un derecho literal. ¿Y por qué es autónomo? Porque el derecho está agregado dentro del título de crédito, no el sujeto, que es el dueño o el poseedor del título de crédito, sino el título de crédito, él es el que tiene ese derecho. Un ejemplo, un título de crédito muy utilizado en nuestro medio son los cheques. Y entonces el cheque es un título de crédito bien mueble porque puede traspasarse de persona a persona. Incorpora un derecho literal autónomo. ¿Por qué literal? Porque si dice que me pagan en el banco los 5,000 quetzales, porque el cheque está girado por 5,000, no me van a pagar ni 4,999 ni 5,001, sino que me van a pagar lo que está ahí porque es un derecho literal. ¿Y por qué es autónomo? Porque si yo a alguien le debo 5,000 quetzales y recibo ese cheque de 5,000 quetzales, esos 5,000 quetzales no porque el cheque está a mi favor, significa que yo siempre lo voy a tener a mi favor y que como está mi nombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la parte de atrás, firmar por medio del endoso y entonces yo paso, porque como tiene calidad de bien mueble, yo entrego ese cheque a otra persona y entonces ese derecho es autónomo, va acompañado. Donde va el cheque van los 5,000 quetzales. Quien tiene el cheque, ese es el que va a poder cobrar los 5,000 quetzales. Por eso estamos hablando de bien mueble, un derecho literal y un derecho autónomo, que no puede separarse del documento. No puedo separar yo los 5,000 del cheque, sino es un derecho autónomo y que está literalmente así como dice ahí. Del documento físico y que da a su legítimo portador, el que lo tiene, por eso se dice el portador, el poder de ejercitar ese derecho. El que tiene el título de crédito de último es el que puede ejercitar ese derecho. En las condiciones, en los plazos y en las formas que de manera literal se hayan plasmado en cualquier título de crédito y cuyos deudos deberán solventar ante la sola presentación del mismo que se haya cumplido con los requisitos propios de cada título de crédito, tanto en el tráfico mercantil como los establecidos en la ley.
Todos los títulos de crédito van a tener requisitos generales, todos tienen requisitos generales. ¿Qué significa eso? Que si es un cheque, una factura cambiaria, un vale, un pagaré, van a tener requisitos iguales, que son propios de la generalidad de los títulos de crédito. Pero van a haber unos títulos de crédito que aparte de los requisitos generales, van a tener unos títulos o unos requisitos, perdón, específicos. Y vamos por eso a analizar posteriormente. Hoy vamos a hablar generalidades de los títulos de crédito, o sea que operan, todo lo que les voy a hablar hoy es para todos los títulos de crédito. Y posteriormente vamos a ir viendo cada uno de los títulos de crédito con su ejemplo en lo posible. Ahí estamos, artículo 385. ¿Cuáles son las características de los títulos de crédito? Primero, la literalidad, y ya les expliqué por qué. Por su tenor escrito, se saben los alcances del derecho. Lo que dice el título de crédito se debe respetar. Si dice 5,000 ese cheque, 5,000 se tienen que pagar, o 5,000 tengo yo derecho a recibir. No hay otra forma, porque es literalidad. Incorporación. En el título se encuentra ya incorporado ese derecho. No tengo yo que agregarle más a ese cheque, no tengo yo que agregarle más a esa factura cambiaria, no puedo yo agregarle eso, sino únicamente cada título ya tiene incorporado su derecho. Legitimación. La tiene el poseedor y nominado en el título. ¿Qué significa la legitimación? Que el que tiene el título, que es el poseedor, va a tener ese derecho. Y la última parte, y el que está nominado en el título. Y por eso remarqué esta característica, porque esta legitimación se refiere en lo general al poseedor del título. Pero en la otra parte donde dice y nominado en el título, hay títulos de crédito que no son nominativos, es decir, que no tienen un nombre, sino que son al portador, ¿verdad? Al portador. Entonces, ¿qué significa eso? Son cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un cheque y le ponemos el nombre de la persona, estamos haciendo un cheque nominado, porque le estamos poniendo un nombre. Pero puede ser, ¿verdad? Que no le quiero hacer un cheque con el nombre, sino únicamente, ¿verdad? Al portador. ¿Y qué significa eso? Que no tiene un nombre, sino esos cheques son muy famosos. Actualmente, pues ya no es muy recomendable girarlos y los bancos también tienen mucho problema en relación a poder pagar esos títulos de esos cheques. Sin embargo, todavía se están dentro de lo que es el tráfico mercantil. Cuarta característica, su autonomía. Los derechos y obligaciones son independientes de la persona que los pone en circulación. ¿Qué significa eso? Son autónomos. Los títulos de crédito son autónomos. Dice, los derechos y las obligaciones son independientes incluso de la persona que lo va a poner en circulación. Son autónomos. No significa siempre que esta persona vaya a ser la responsable. Ahí vamos a ver más adelante por qué. Su formulismo. El título debe contener los elementos que señalan en la ley y específicamente todos los requisitos generales para los títulos de crédito están establecidos en el artículo 386 del Código de Comercio, que los vamos a ver también más adelante. Cuando se habla también de formulismo, esta característica tiene que ver que hay muchos títulos de crédito que ya tienen preredactados formularios. Ya viene el formulario hecho. El ejemplo con el que estamos trabajando es el cheque. La única entidad encargada de emitir los cheques es una entidad bancaria por medio de una organización de sociedad anónima y que está regulada por la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Entonces, ahí estamos frente al formulismo, porque el título entonces ya está previamente redactado y únicamente necesito yo agregarle los datos que se requieren en esos formularios. Sexta característica, la circulación. Esta característica no es propia de todos los títulos de crédito. Me voy a detener en relación a la circulación. Cuando hablamos, miren, cuando hablamos de circulación, si ustedes, por eso me interesa que lean entre semana lo que se les deja de tarea, para que tengamos un poquito más de comprensión rápida y como tenemos tan poquito tiempo acá. Pero cuando hablamos de la circulación es que los títulos de crédito, por ser su característica de naturaleza de bienes muebles, pueden pasar de persona a persona, así como un automóvil. Que yo compro un automóvil, pero si yo no lo compro de agencia, previamente le pertenecía a otra persona. Y esa persona, por medio de un documento, por medio del título de propiedad, entonces lo endosa y ya tengo yo la propiedad de ese título. Y así va circulando, ese título va circulando, va cambiando. Entonces, la característica importante de los títulos de crédito es su circulación. Sin embargo, hay algunos títulos de crédito que no van dentro de lo que es la circulación. ¿Por qué?
porque hay títulos de crédito que, vamos a ver más adelante, hay unos títulos de crédito que tienen que ser específicamente creados o emitidos a favor de determinada persona. Por ejemplo, las acciones que son emitidas dentro de una sociedad mercantil, los títulos acciones que vamos a ver adelante o dentro de las semanas que vienen, hablando de la especificidad de los títulos de crédito. Entonces, esas acciones no significa, hay unas que tengo que cambiarle, para que cambie de dueño tengo que cambiar el registro, justo como pasa con un vehículo. No significa nada más que yo ya esté utilizando el vehículo y yo ya soy propietaria, no, tengo que hacer un cambio de registro en SAT. Y entonces, si yo no hago el cambio de registro en SAT, no puedo emitir la circulación, o yo no voy a entrar dentro de la circulación de los propietarios de ese vehículo. Ahí estamos en relación a lo que es la circulación. Sin embargo, la mayoría de los títulos de crédito sí están permitida la circulación de ellos. ¿Cuáles son los requisitos generales que debe contener todos los títulos de crédito? Como mínimo, todos los títulos de crédito, todos por favor los títulos de crédito tienen que contener estos requisitos y son los que están en el artículo 386 del Código de Comercio. Dice, leamos por favor el 386. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título. En particular, es decir, si el cheque, aparte de estos 5 que tienen el 386, dice que tiene que tener otro título, otra característica, otro requisito, entonces se le va a agregar a los del 386, se le agregan aparte los requisitos específicos que tiene cada uno de los títulos de crédito, ¿sí? Muy bien. Y llena los requisitos propios de cada título en particular y los requisitos siguientes. ¿Cuál es el primer requisito? El nombre del título de que se trate. Significa que si es un cheque, debe decir cheque. Si es un vale, debe decir vale. Si es un pagaré, debe decir pagaré. Entonces tiene que tener el nombre del título que se trate. 2, la fecha y lugar de creación. Importantísimo. La fecha y el lugar de la creación de ese título de crédito. Por ejemplo, en el cheque, en la parte de arriba tengo que colocar el nombre y el lugar, ¿verdad? La fecha y el lugar. Entonces coloco yo, por ejemplo, Quetzaltenango, hoy 15 de agosto del año 2021. Ese es un requisito para los títulos de crédito. Tercero, los derechos que el título incorpora. Por ejemplo, el cheque que dice páguese a la orden de, y entonces ahí aparece el nombre. Ese es el derecho que está incorporando. La orden de que yo le estoy dando al banco para que dentro de mi cuenta, si es mía, entonces le voy a dar la orden al banco para que vaya y que le pueda entregar cierta cantidad de dinero de lo que yo le estoy, lo que yo tengo en provisión en el banco, yo le estoy agregando, le estoy ordenando al banco que le pueda dar esa cantidad de dinero. Ahí estamos hablando de los derechos del que el título incorpora. Siguiente característica, el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Veamos aquí, lugar y fecha de cumplimiento o el ejercicio de tales derechos. Si ustedes se dan cuenta, lleva 2 fechas entonces. Primero, el nombre del título de que se trate, lugar y fecha de creación, y después el lugar y la fecha del cumplimiento del ejercicio de ese derecho. ¿Por qué, por ejemplo, el cheque no lleva 2 veces el lugar y la fecha? Resulta que, vamos a ver adelante, que los cheques son pagaderos a la vista. Es decir, que yo tengo acá el cheque y entonces yo entrego el cheque con el cajero en el banco, y como la ley dice, y vamos a ver más adelante, que los cheques son pagaderos a la vista, entonces solo con que lleve todos los requisitos bien, me los van a revisar y ya no necesito, porque se entiende que la fecha y el lugar de creación es la misma fecha para que pueda yo ejercer ese derecho. ¿Puedo cobrar ese cheque dentro de un mes? Lo puedo hacer, pero desde el día que se creó el cheque tengo yo el derecho de poder acercarme y cobrar el título de crédito llamado cheque. Otros títulos de crédito no tienen esta confusión, sino que tienen aparte la fecha en la que se está creando el título de crédito y aparte tienen la fecha en la que se va a cumplir con la obligación de pagar un título de crédito. La firma de quien lo crea, la persona que está creando o girando el título de crédito debe firmar. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Y vamos a ver acá.
Hay unos títulos que son emitidos en serie. Un ejemplo muy fácil, los cheques que a nosotros nos giran al pago al final del semestre, cuando nos pagan los honorarios por servicios profesionales acá en la universidad. Ellos emiten títulos seriales. ¿Por qué? Porque ya tienen preimpresa una de las firmas. Y entonces ya aparece la firma, porque como son tantos cheques que tienen que pagar a personal administrativo, personal docente, personal de limpieza y tantos, entonces ellos emiten esa clase de títulos que son seriales. Entonces, cuando se crean estos títulos en serie, podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y que recuerden ustedes que el derecho mercantil tiende a ser adaptable y aparte de eso que va adelante de la legislación y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Si son 3 firmas, una de las 3 tendría que ir autógrafa. Ahí estamos frente a los requisitos. Esos son los más importantes que debe contener todos los títulos de crédito. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación doctrinaria y legal de los títulos de crédito. Vamos a ver entonces. Inciso A, o la primera característica, atendiendo al objeto del documento o por el derecho que incorpora, al objeto del documento o al derecho que incorpora este título de crédito. Pueden ser títulos personales o corporativos, que son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su tenedor una calidad personal. Ahí estamos hablando de títulos personales o corporativos, que en sí no es un derecho de crédito lo que se va a verificar acá, sino tener la calidad, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, como una tipo credencial. Recuerden que aquí estamos hablando de la de clasificación doctrinaria y también vamos a ver la legal. Los títulos obligaciones son aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito. Vemos que los títulos personales o corporativos, más que todo es atribuir una calidad al personal. No tanto es crédito, sino atribuir una calidad. Los títulos obligaciones son los que tienen objeto ya un derecho de crédito y le dan a su titular acción para exigir el pago de alguna cantidad de dinero. Por ejemplo, estamos en el ejemplo una letra de cambio. Tercero, títulos reales de tradición o representativos, que son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino un derecho sobre mercancías amparadas por ese título. Por ejemplo, un conocimiento de embarque. ¿Qué significa en estos títulos representativos? Un título representativo es que, por ejemplo, no acreditan una cantidad específica de dinero, sino amparan, por ejemplo, la propiedad de una mercancía. Yo, por ejemplo, pido o compro un automóvil, hablemos un automóvil en otro país y va a venir por barco. Y entonces lo que me van a dar es ese conocimiento de embarque, porque ya no me van a dar un dinero, sino que ese título lo que representa es ese automóvil que yo ya adquirí y que viene por medio de ese transporte. Esta es la primera la clasificación. Vamos con otra. Atendiendo a su forma de creación, es decir, cómo son creados. Pueden ser títulos singulares, individuales o aislados. Son los creados en un solo acto, es decir, que no hay muchos, sino que solo hay un título y que es creado específicamente para un asunto. Un ejemplo, una letra de cambio o un pagaré. Siempre en esta clasificación también hay títulos seriales o demás, como los que les di un ejemplo anteriormente, el cheque que es emitido por cantidades, solo cambia su número de registro, 1, 2, 3, 4 hasta el 5,000. Entonces dice, son los que son emitidos en serie. Por ejemplo, acciones de sociedad, obligaciones sociales que emite una sociedad y debentures. Ese sería un ejemplo también de un título serial o creado en masa. Tercera clasificación, atendiendo a la substantividad del documento. Títulos principales son los que se valen por sí mismos. Por ejemplo, las acciones que están emitidas dentro de una sociedad. Otro, los títulos accesorios, atendiendo a que dependen de ese principal, ¿verdad? Dependen directamente de un título principal. Por ejemplo, un cupón que lleva una opción para el cobro de dividendos. Y vamos a ir viendo, cuando trabajemos en las semanas la independencia de cada título de crédito, vamos a entender mejor estos ejemplos que les estoy dando. Siguiente clasificación, atendiendo a la forma de circulación del título.
conocidos también por su ley de circulación tal y como lo adopta nuestro Código de Comercio. Y este cuadrito le vamos a poner atención porque es la clasificación que hace nuestro Código de Comercio. Pueden ser títulos nominativos, títulos a la orden y títulos al portador. Por favor, recuerden aquí, títulos nominativos, títulos a la orden y títulos al portador. ¿Cuáles son los títulos nominativos? Son aquellos que tienen una circulación restringida. Han sido librados a nombre de una persona y para transferirse de persona a persona, por ejemplo, el título está hecho a mi nombre y para que yo lo pueda transmitir a otra persona, se requiere el endoso del titular, o sea, mi persona, y la cooperación del emisor que llevará un registro de los títulos emitidos y solo se reconocerá como titular a quien aparezca como tal en el título mismo y con el registro que se lleva del emisor. Un ejemplo. Yo tengo un título, por ejemplo, veamos un título nominativo, podría ser una acción en una sociedad de ventures. Veamos una acción, para no equivocarnos mucho. Entonces, esa acción está emitida a mi nombre, pero como es un título nominativo, tiene la obligación, según la ley, de tener un registro. Es decir, el título de sociedad de ventures número 100 está a nombre de Margaret Sofía Chojolán Mejía de Funes. Cuando yo quiera que mi título entre en circulación con otra persona, tengo que ir, endosarlo y aparte de endosarlo, es decir, firmarlo, tengo que ir con el registro y decir, yo ya no soy la dueña o la poseedora o la beneficiaria de esta acción de sociedades de ventures número 100, sino que se lo voy a transferir a esta persona. Y entonces, para que surta el efecto de transferencia, los títulos nominativos tienen que ser, así como se dice aquí, se requiere el endoso del titular y también el cambio de registro. Veamos, por favor, artículo. De una vez los vamos a ir viendo. Artículo 415 del Código de Comercio. Títulos nominativos. Son títulos nominativos los creados a favor de persona determinada, cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Hay un registro, entonces. Son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro, es decir, cambio de registro. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efectos contra el creador o contra terceros si no se inscribe en el título y en el registro. Es decir, tengo que volver a emitir el título, tengo que cambiarle el nombre al título y tengo que hacer el cambio del registro. ¿Para qué? Para que tenga validez. Artículo 415. Segunda clasificación, títulos a la orden. Aquellos que se extienden a nombre de una persona también determinada, pero se transfieren mediante únicamente el endoso y entrega del documento. ¿Qué ven ustedes de diferencia entre un título nominativo y uno a la orden? Los nominativos tienen el nombre de la persona y hay un registro. Los títulos a la orden están a nombre de una persona, pero no existe un registro, sino que se transfieren únicamente mediante endoso. Y como no existe el registro, entonces solo firmo, lo endoso y lo paso a otra persona. Lo endosa a esa persona y lo pasa a nombre de otra persona. No necesitamos entonces hacer un cambio de registro porque no hay. Vamos, por favor. Artículo 418 del Código de Comercio. Títulos a la orden. Los títulos creados a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso, ¿y qué más? Dos cosas, endoso y entrega del título, solo, no hay cambio de registro. Cuando yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre un título nominativo y un título a la orden, es el registro, ¿verdad? Es el registro, porque ambos tienen nombre, pero solo el nominativo tiene registro y el de la orden no tiene registro. Tercero, títulos al portador. Son aquellos que se transfieren cambiariamente por la tradición o entrega y cuya simple tenencia legitima al poseedor. ¿Cuál es el título al portador? Hablemos de un cheque, páguese al portador. El que tiene el cheque, él es el dueño de ese dinero. Él es el que tiene el derecho de hacer el cobro de ese dinero. No importa quién lo tenga. Si hay un título, yo les pregunto algo, si yo me encuentro un cheque y ese cheque está girado al portador y ese cheque yo tengo no derecho de cobrarlo. Si dice al portador, ¿por qué no me lo van a cancelar? Si ahí dice al portador, y entonces yo tengo derecho porque no existe registro y no es un título que se emitió a la orden, sino el portador. Y entonces yo puedo en la parte de atrás endosarlo y puedo hacer el cobro de mismo.
Muy bien. Artículos, por favor. Artículo, vamos con al portador. 436 del Código de Comercio. Títulos al portador. Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de una persona determinada, aunque no contenga la cláusula al portador y se transmiten por, ¿qué dice? La simple tradición. Es una característica importante entonces de los títulos al portador. La simple exhibición del documento de crédito, ¿qué dice? Legitima al portador. Si se lo encontró tirado y es un título al portador, él es el dueño, él es el nuevo dueño. No importa que alguien le diga que no, él es el dueño. ¿Por qué? Porque es un título al portador. ¿Cuál es la clasificación entonces, según la ley o legal, de la forma de circulación de los títulos de crédito? Es decir, cómo van cambiando, cómo van circulando, nominativos, a la orden y al portador, que son las tres clases de la forma de circulación de los títulos de crédito según el Código de Comercio. A, B, C, D, E. Vamos con la siguiente clasificación. Por su estructura, pueden ser títulos causales, son aquellos en los que la obligación o relación causal está íntimamente ligada al título. Por ejemplo, un certificado de depósito o un bono de prenda. ¿Qué es lo que significan esos títulos causales? Que está escrito en un espacio la causa de por qué se giró ese título de crédito. Un cheque no es un título causal porque no tengo que decir yo por qué le estoy pagando 5,000 quetzales a una persona. No es un título causal. Y los títulos abstractos, aquellos que se desligan de la causa y funcionan sin ninguna conexión con el negocio o relación causal que le dio origen. Por ejemplo, un pagaré y una letra de cambio. Son los que no dicen, ¿verdad?, para qué fueron creados. Siguiente clasificación, F, por el carácter del creador. Son títulos públicos, son los que son creados por el Estado o por entidades públicas. Por ejemplo, los famosos bonos del Tesoro. Y los títulos privados son los que son creados por los particulares, pero nosotros en el derecho mercantil estudiamos únicamente los títulos privados, no los títulos públicos. Y la última clasificación, la función por su función económica. Cuando se habla de su función económica, pueden ser títulos de especulación, que son aquellos cuyo producto no es seguro, sino fluctuante. Es decir, que yo no sé si voy a ganar o voy a perder dinero. Es un título de especulación. Ahora, un título de inversión son aquellos cuya renta está asegurada y garantizada. Por ejemplo, un bono, un certificado fiduciario, una cédula hipotecaria. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que voy a obtener una ganancia. Sin embargo, en los títulos de especulación no voy a saber. Por ejemplo, en la bolsa de valores, puedo yo comprar una acción de una empresa que está ya para irse a la quiebra y no darme cuenta, y en lugar de obtener ganancias, voy a obtener pérdidas. Circulación, dijimos que se refiere a que el título de crédito está destinado a circular, a transmitirse de una persona a otra. La regulación en Guatemala de los títulos de crédito. En Guatemala los títulos de crédito están regulados por el Código de Comercio, que es el decreto 270 del Congreso de la República de Guatemala a partir del artículo 314 al 385. Ahí tenemos un poquito de error en relación a eso. Elementos personales. ¿Cuáles son los elementos personales que van a participar en cualquier título de crédito? Les aclaro algo acá. No todos estos sujetos van a aparecer en todos los títulos de crédito, no. Hay unos que solo tienen 2 o 3, hay unos que tienen 4, hay unos que la misma persona es el librador librado, ¿verdad? Pero no todos van a tener. Sin embargo, como estamos hablando de la teoría general de los títulos de crédito, entonces vamos a hablar todos los sujetos y a describir cada uno de ellos. ¿Cuáles son los elementos o las personas que van a intervenir o pueden intervenir en cualquier título de crédito, dependiendo de la clase que sea? Primero, ¿a qué le llamamos librador? Es quien crea el título de crédito o quien da la orden de pagar. Es quien crea el título o da la orden de pagar. Él es el librador. El girado o librado es quien recibe la orden de pagar. El aceptante es el girado o librado que admite mediante su firma la orden de pago a su cargo. Veamos, por ejemplo, yo emito un cheque. ¿Quién sería yo entonces? La cuenta es mía. El banco es el banco, pongámosle nombre a un banco, pongámosle un banco, mi casita. Y entonces yo soy la dueña de esa cuenta en el banco Mi Casita y tengo mi cuenta de cheques. Entonces yo voy a
dar la orden para que se pague. ¿En qué soy yo? Soy el librador. ¿Quién es el librado? Dice, es el que recibe la orden de pagar, es el banco, mi casita, porque yo le estoy diciendo que pague ese cheque. Y si yo lo estoy girando a mi propio beneficio, es decir, yo quiero sacar dinero de esa cuenta para mí, entonces yo soy también el aceptante, porque yo estoy obteniendo el beneficio y entonces voy a ser librador y voy a ser aceptante. Y el banco es en este ejemplo, sería el librado. Avancemos. El tenedor, tomador o beneficiario es la persona o legítimo tenedor que tiene derecho a cobrar el título. Es la persona o el legítimo tenedor, es la persona que posee o que tiene en su poder el derecho y el título de crédito. El portador es el actual propietario o exhibidor del título. Puede ser que una persona sea tenedor y también sea portador, porque el tenedor se habla de que es el que tiene el beneficio del título, tiene el derecho a cobrar el título, y es portador porque también lo tiene en su poder. ¿Quién es el avalista? Es la persona que garantiza el pago. Es cuando hay un aval, y vamos a ver en unos minutos lo que es el aval, vamos a ver que el avalista entonces es la persona que está diciendo, si yo voy a girar un cheque y ese cheque lo voy a hacer por medio de un cheque avalado, entonces yo tengo que pedirle a esa persona y esa persona va a garantizar por medio de su firma, se va a convertir en el avalista, es la persona que va a decir, si no paga yo voy a ver cómo era, pero si yo avalo ese pago. El avalado es la persona a quien el avalista le presta esa garantía, la persona beneficiaria. El endosante es la persona que legitima o que transfiere el título mediante una acción llamada endoso. ¿Cómo se hace el endoso? Por medio de una simple firma. A propia orden, cuando una misma persona se convierte en el librado y también en el beneficiario, que ahí estaríamos también como, por ejemplo, en el que les di hace un momento sobre el cheque. Si yo estoy girando el cheque a mi propia orden, entonces sería también yo el librador y el beneficiario de los títulos de ese título de crédito. Estos son los sujetos que pueden aparecer. No todos juntos, sino van a aparecer independientemente de la acción que estén realizando. Pasamos ahora a lo que es el endoso. ¿Qué es el endoso? El endoso entonces es una cláusula accesoria e inseparable del título, porque va a garantizar ese mismo título, por eso no se puede separar. Es una cláusula accesoria que viene a la par, o sea, le pertenece a determinado título de crédito, pero no se puede separar de ese título de crédito, en la que el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transcribiéndole el título con efectos limitados e ilimitados. Es una aclaración puesta en el título por la que el tenedor transmite a otra persona el derecho incorporado en el mismo. Endoso entonces significa en el dorso, en la parte de atrás del documento. Eso significa un endoso. Es la persona entonces que de forma accesoria y de forma inseparable va a transmitir, ¿verdad?, a otra persona los efectos o los derechos de un título de crédito. ¿Cuáles son las características del endoso? Es un acto unilateral, porque es una persona la que tiene esa voluntad de hacerlo. Es un acto estricto, porque debe constar en el propio título o en la hoja adherida al mismo, o dicha hoja se llama complementaria. En muchos, por ejemplo, en el endoso, en los cheques, se hace en la parte de atrás, y ahí de una vez dice área de endoso, es la simple firma. Es un acto cambiario propio de los títulos de crédito, regulado específicamente para los títulos a la orden. Es un acto accesorio. Solamente existe si hay un título de crédito. Si no hay un título de crédito, el endoso no tiene validez. Si no hay un título, no hay endoso, no se puede hacer. Es un acto incondicional. Es un acto puro y simple. Las condiciones se tienen por no puestas, ¿verdad? Incondicional. Es decir, que no voy a decir yo sí, pero voy a endosar, pero tal y tal cosa como condición. No, no puede tener otra condición, porque es un acto puro y simple. Es un acto indivisible, porque no se puede dar el endoso parcial. Es nulo si no se da completo. No puedo yo decir, voy a hacer la mitad del endoso hoy y la otra mitad mañana. No, es un acto indivisible como característica del endoso.
Es un acto que para producir efectos se necesita la entrega del documento. Es un acto que necesito entregar yo el cheque, por ejemplo, ya endosado para que pueda surtir efecto. Ahí estamos hablando del endoso. Y les hablo mucho del cheque, perdonen ustedes, pero es uno de los títulos de crédito que la mayoría de personas manejamos y entonces es un poco más fácil entenderlo. Cuando ya vayamos viendo cada título de crédito, vamos a ver que manejamos otros títulos de crédito, pero no les sabíamos el nombre como lo especifica nuestro Código de Comercio. ¿Cuáles son los requisitos del endoso? El endoso debe constar en el título mismo o en una hoja adherida a él y llenará los siguientes requisitos. El nombre del endosatario, la clase de endoso, puede ser un endoso en blanco, endoso en propiedad o endoso en garantía. Puede ser endoso en procuración también. Puede ser endoso posterior al vencimiento, puede ser posterior al protesto, puede ser interbancario y por recibo. También tiene que ir el lugar y la fecha y la firma del endosante de la persona que firme a su ruego a su nombre. Me voy a repetir acá, por favor. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el nombre del endosatario, es decir, la persona que va a firmar. La clase de endoso. Esto no es para todos los títulos de crédito, ¿verdad? No, por ejemplo, el cheque no tengo que poner yo qué clase de endoso es, no. Pero se entiende que es en propiedad cuando no le voy a colocar otra cosa. Un endoso en blanco, cuando no lleva ninguna aclaración. Endoso en propiedad, cuando yo firmo y de una vez lo entrego en propiedad de otra persona. Un endoso en garantía. Hay títulos de crédito que permiten que yo endose o transfiera ese título únicamente en garantía. En procuración, cuando yo lo hago en nombre de otra persona. Posterior al vencimiento, cuando el título de crédito ya venció y entonces yo hago el endoso, estamos hablando que es un endoso posterior al vencimiento. Posterior al protesto, hay un acto cambiario que vamos a ver que se llama protesto, y me imagino que ya lo leyeron ustedes en las lecturas de esta semana. Y ese acto del protesto es un acto notarial, es decir, los notarios son los únicos que lo pueden hacer, con alguna excepción por ahí que vamos a ver. Pero este acto se hace, o el protesto, van a ver ustedes que se hace cuando una persona no quiere cumplir con el pago o con el derecho que incorpora un título de crédito. Entonces tenemos que iniciar una acción que se llama protesto. Entonces puede ser, el endoso puede ser posterior al protesto, puede ser interbancario, es decir, por medio de los bancos de uno a otro, puede ser por recibo, puede ser, hay otro requisito, es el lugar y la fecha del endoso y la firma del endosante de la persona que firme a su ruego o en su nombre. ¿Cuáles son los elementos personales? Es decir, ¿cómo se le llama a las personas que participan en el endoso? Endosante y endosatario. El endosante es la persona que va a transferir el título y el endosatario es la persona a la que se le transfiere el título. El endosante entonces es el dueño, el que posee el derecho y lo va a endosar. Y el endosatario es la persona que recibe el beneficio del endoso. ¿Cuáles clases de endoso existen también? Puede ser regular, puede ser pleno, completo, traslativo. Es decir, que se transfiere por completo la propiedad del título. Ahí estamos hablando de un tipo de endoso regular, pleno, completo. Dos, puede ser irregular o limitado. Son los que se presentan un fallo en los efectos del endoso. Limitan sus efectos si son endoso en procuración o apoderamiento. Solo autoriza al interesado realizar actos de conservación y ejercicio del derecho en interés del endosante. El endoso en garantía consiste en dar el título en garantía prendaria de un título de crédito, ¿verdad? Que debe expresar con la cláusula en garantía. ¿Qué significa eso? Que si mi clase de endoso va a ser un endoso en garantía, entonces le voy a firmar y le voy a poner endoso en garantía, porque es únicamente para garantizar el cumplimiento posterior de ese título de crédito. Es especial cuando se hace, por ejemplo, endoso en blanco, puede ser también firmado únicamente por el endosante. Hay un endoso posterior al vencimiento, que les dije cuando ya hay una fecha. Recuerden ustedes, un requisito de los títulos de crédito es la fecha del vencimiento o el cumplimiento de la obligación. Y por último, el endoso posterior al protesto, que es cuando ya hemos protestado el título de crédito y posterior a eso, entonces ya se hace el endoso del mismo. Pasamos a otro acto. Recuerden, vamos viendo primero lo que son los títulos de crédito, la clasificación de los títulos de crédito,
Vimos también la clasificación legal de los títulos de crédito, nominativos a la orden y al portador. Vimos un procedimiento que se llama el endoso y ahora vamos a ver otro procedimiento de títulos de crédito que es el aval. ¿Qué es el aval? Es el acto jurídico y dice unilateral, escrito por el propio título del crédito, en el que una persona que se llama avalista va a garantizar el pago de esa obligación, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a hacer? Obligándose de manera autónoma. Es decir, que esta persona que se va a llamar avalista va a dar el aval y va a dar el respaldo, digamos así, de el pago de esa obligación que se contiene dentro del título de crédito. ¿Cuáles son las características del aval? Es un acto propio de los títulos de crédito, no se puede dar en otro procedimiento. Es un acto que obligadamente tiene que ser escrito. Es un acto de constancia en el documento o en la hoja en la que se adhiere. Es decir, si hay espacio ahí mismo en el título, se puede hacer el aval, pero si no, se puede hacer en una hoja aparte. Es un acto incondicional. ¿Por qué? Se permite entonces que sea por la totalidad o parcialmente del importe del título, pero no sujeto a ninguna condición. Puede ser, por ejemplo, aval por el 50%. Significa que si son 10,000 quetzales, estoy avalando yo, o estoy dando mi aval, me estoy responsabilizando yo por los 5,000, porque estoy avalando el 50%. Es un acto accesorio, porque debe existir previamente un título para poder hacer el aval. No puedo yo avalar si no existe un título de crédito. Es un acto informal. Si bien entonces la ley establece que el aval deberá constar en el título o en hoja adherida con expresión de la denominación aval u otro equivalente, también establece que cuando no se puede atribuir ninguna otra razón a que haya una firma ahí puesta, entonces no se le va a dar otro significado, sino que es el aval puesto a favor de ese título de crédito. Y en sí, por la totalidad. Entonces tenemos que tener cuidado cuando a veces, por ejemplo, se hace una famosa firma en una hoja en blanco y después nos pueden poner ahí una hoja que es accesoria a un título de crédito y estamos nosotros dando el aval. Entonces hay que tener cuidado en relación a todos esos procedimientos. ¿Cuáles son los elementos personales de este acto de los títulos de crédito que se llama el aval? Hay dos sujetos, el avalista y el avalado. Recuerden el endoso, ¿quiénes son los sujetos? El endosante y el endosatario. Y en el aval, los sujetos personales son el avalista y el avalado. ¿Quién es el avalista? Es la persona que escribe la fórmula del aval y pone su firma en el título de crédito en forma expresa o tácita. ¿Qué significa? En forma expresa que está diciendo yo doy aval del 90% y tácita que no dice nada pero firmó. Y según la ley en el 401 se entiende que si no se le encuentra otra razón a una firma puesta en un título de crédito extra de las normales, entonces que se está dando para aval. Cuando no se le puede atribuir otro significado, dijimos, ¿verdad? Garantiza en todo o en parte el pago de un título que contenga la obligación de pagar. Primer sujeto avalista. El avalado es la persona por la cual se presta el aval. Él es el beneficiario, digamos así. En el aval debe indicarse el nombre del signatario, por quien se presta el mismo, es decir, a favor de quién va o el nombre del avalado. De lo contrario, se entienden garantizadas las obligaciones que liberen al mayor número de los obligados. El elemento objetivo lo constituye la suma que se está garantizando. La ley permite la garantía total o parcial de un título de crédito. ¿Qué significa esto? Que puede ser un porcentaje, como les mencioné anteriormente, un 50%, 30%, dar aval a un 80% y no a la totalidad. Entonces, por eso se habla de que este puede ser un aval total o parcial. ¿Cuál es la función económica de este acto del aval? Garantizar el cumplimiento de una obligación contenida dentro de un título de crédito. Porque prácticamente esto como que está prestando fianza, como en lo civil, que se presta la fianza, es decir, el fiador se compromete a pagar en nombre y por cuenta de otra persona. Entonces ahí estamos, por ejemplo, frente a los elementos personales del aval, el avalista y el avalado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este acto del aval? Tiene la naturaleza jurídica de una garantía.
ya que es una fórmula en la que se vale el beneficiario para asegurar un derecho en caso de incumplimiento. Es considerado una garantía objetiva, ya que no se garantiza que el avalado pagará, sino que el título será pagado. El aval no se da a favor de persona determinada, sino a favor del título, de la cantidad que se está girando ahí. En caso de que no se indique el nombre de la persona a favor de la cual se está haciendo el aval, se entiende entonces que es algo que está incorporado por ese derecho de lo que es la literalidad de los títulos de crédito. Pasamos ahora, por favor, a a este eh, tema, que es en relación a lo que es el protesto. El protesto. Y nos vamos a ubicar en el artículo 469 de nuestro Código de Comercio. El protesto. ¿Qué es el protesto entonces? Es un acto que tiene por objeto la comprobación fehaciente de la falta de pago a su vencimiento de una letra de cambio, de un cheque o de un pagaré. Ahí estamos. Tiene por objeto la comprobación fehaciente de la falta de pago a su vencimiento de una letra de cambio, de un cheque o de un pagaré. Ahí estamos entonces de lo que es un protesto. ¿Qué significa eso? Yo tenía un título de crédito, por ejemplo, un cheque. Y en el cheque resulta que no tiene fondos, que una persona me pagó con un cheque y que ese cheque no tiene fondos. Y entonces yo le he dicho a la persona, mire, yo ya fui a cobrar el cheque y no me lo han pagado porque no tiene fondos. Así decimos nosotros, no se debería decir, no tiene una provisión. Sin embargo, decimos no tiene fondos y entonces no me quieren hacer el pago del cheque. Y entonces lo que convendría, ¿verdad? Y que los abogados, la mayoría de abogados, porque hay que conocer mucho del derecho mercantil, pero la mayoría de abogados dicen, vamos a tramitar, digan ustedes, una estafa mediante cheque, dice, ¿verdad? Y se va por lo penal, no que esté mal, no que esté mal, pero la persona no quiere tanto que esté castigado penalmente la persona que le dio el cheque, sino lo que necesito es que me pagues, tener la cantidad de dinero máximo si el dinero que yo estoy cobrando ahí es un dinero representativo. Pero la mayoría dice, vamos por esta mediante cheque y ahí hacemos, como ese va directo, porque es un delito de acción privada, entonces va directo por medio de querella, y entonces sale rápido y entonces se gasta la mitad del cheque, ¿verdad? Y no se, de lo que va a cobrar del cheque. Y aparte con el abogado. Y aparte de eso, es un proceso y que, bueno, y con las circunstancias que estamos viviendo ahora, pues está un poco complicado todo esto de audiencias y en los juzgados y todo eso. Pero, ¿qué es lo que se podría hacer cuando tenemos la negativa del pago de un cheque? Hacer este acto que se llama propuesta. ¿Por qué? Porque se hace mediante la falta de pago al vencimiento de aparentemente una letra de cambio, pero el protesto aplica, aunque esté en el articulado de la letra de cambio ya, aplica para todos los títulos de crédito, es general para todos los títulos de crédito. El protesto es un acto que dice notarial, en el que el profesional da fe en forma documentada. ¿Qué es lo que hace el notario? Entonces el notario lleva ya un ejemplo, así como el que les estoy colocando ahora en pantalla, y dice, fíjese, señor notario, porque aquí lo hace el notario, y entonces, fíjese, señor notario, que una persona me dio un cheque y no me lo quiere pagar, y hacia el banco y no, bueno, pues vamos a hacer el acto del protesto. ¿Por qué es necesario el protesto? Porque es para iniciar el proceso para el cobro. Vamos a ir viendo, no vamos a adelantarnos, pero vamos a hablar sobre la acción cambiaria, sobre las acciones. Por eso nuestro curso es Derecho Mercantil y Procesal Mercantil, porque tiene sus propios procedimientos. Y también vamos a ver los procedimientos que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, que por eso se llama también Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces el notario lleva hecha su acta y dice, le voy a acompañar, porque recuerden ustedes que el notario da fe de los actos que presencia. Y en la ciudad de Guatemala, sigue la fecha, el lugar, yo, Margaret Sofía Chogonán Miguel, como notaria, soy requerida por el señor Dalital con el objeto de protestar la letra de cambio, que copiaba literalmente, aquí les puse una letra de cambio. Pero podría ser con un cheque. ¿Qué significa con un cheque? Que yo voy, acompaño al dueño del cheque a la ventanilla y le digo, mire, hágame el favor de verificar si este cheque tiene fondos o no. Y dice, no, no tiene fondos. ¿Me puede decir usted su nombre, el cajero? Sí. O si dice no, le puede comentar a su jefe que voy a hacer un protesto, soy notaria, y entonces quiero que me dé sus datos porque los necesito para el acta. Y entonces le toma usted el nombre del cajero,
le toma la agencia, el número de la agencia y todo, y hace usted su acta en donde usted fue testigo de que no le quisieron pagar los fondos de ese cheque. Y ahí tenemos que es un protesto, ese es un protesto, es un acto notarial en el que el profesional da fe en forma documentada de la negativa de un pago de un título de crédito. Veamos, sigamos viendo el ejemplo. ¿Cómo se hace, por ejemplo, la protesta de una letra de cambio? Dice que copiada literalmente dice, y copio la letra de cambio completa. Para el efecto me constituye en la residencia ubicada en y coloco el nombre, perdón, la dirección de la residencia a donde tengo que ir a cobrar. Lugar en que la letra debe ser aceptada o pagada, según consta en el documento. Recuerden, ahí dice, ¿verdad? El lugar en donde debe de darse el cumplimiento de la obligación. En la citada dirección fue atendido por el señor XX Librado, que es la persona que tiene que pagar, ¿verdad? De la letra transcrita, a quien le requerí la aceptación o el pago, en su caso, de la letra de cambio, que creó en su contra el señor tal y tal. Manifiesta el requerimiento que no acepta o no paga la letra transcrita. ¿Por qué? Y se pone el momento, ¿por qué? Y si no dice por qué, pues no hay necesidad de ponerlo. En consecuencia, queda protestada la letra por falta de aceptación o por falta de pago. No vamos a poner falta de aceptación o falta de pago, no. Puede ser por falta de aceptación o por falta de pago. Y vamos a ir viendo por qué. El acta que autorizo consta en esta única hoja que le di lectura al contenido de la misma al señor tal y tal, quien enterado se lo va a firmar, dándola por terminada a las 10 horas con 30 minutos en el lugar y fecha inicialmente indicados, la que es firmada y sellada por mí. Doy fe. Ahí estamos frente a un acta notarial. Y entonces ahí está el acto de presencia. Por eso dice que el protesto es un acto notarial. Vamos entonces al artículo 469, por favor, del título del Código de Comercio. El protesto solo será necesario cuando el acreedor de la letra inserte en su anverso y con caracteres visibles la cláusula con protesto. La cláusula con protesto inscrita por persona distinta del librador se tendrá por no puesta. Si a pesar de no ser necesario el protesto, el tenedor lo levanta, los gastos serán por su cuenta. ¿Qué es entonces el protesto? Es un acto jurídico cambiario unilateral que se establece en forma auténtica, ¿verdad? Porque lo hace un notario. Ante la negativa o la aceptación o la no aceptación o el no pago de un título de crédito, no hablando únicamente de la letra de cambio, sino de cualquier título de crédito. ¿Cómo puede ser el protesto? Puede ser por falta de aceptación o por falta de pago. ¿Cuándo hay por falta de pago? Cuando ya venció la fecha. Por ejemplo, se tenía que pagar, hoy es fecha 15 de agosto. Pónganme atención acá en esto. Hoy es fecha 15 de agosto y entonces la letra de cambio tiene que se va a hacer y que tiene su vencimiento el 14 de agosto. Y entonces ya venció, porque ya pasó un día de la fecha que tiene el título de crédito. Recuerden, literalidad de los títulos de crédito. Dice que vence el 14, entonces ya me la tiene que pagar. Entonces yo la presento no para la aceptación, porque ya no la tienen que aceptar, porque me la tienen que pagar, porque ya pasó un día. Entonces digo, hágame el favor de cancelarme esta letra de cambio. Y entonces la ve y no la quiere pagar. Entonces tiene que hacer un protesto por falta de pago, porque ya venció la fecha. Ahora, si mi letra de cambio dice, por ejemplo, que yo tengo que presentar, por ejemplo, les voy a decir bien cómo dice. A 15 días fecha. Si la forma de vencimiento de mi letra de cambio dice a 15 días fecha, ¿qué significa eso? Que vence el 15 de agosto. Hoy. Entonces, para la aceptación yo la tengo que haber presentado 15 días anterior, porque ahí dice a 15 días fecha. Es decir, vence el 15, yo la tendría que haber presentado 15 días antes, porque dice a 15 días fecha. ¿Verdad? Entonces yo tendría que presentarla y ahí si no la quiere aceptar, ahí voy a hacer un protesto por falta de aceptación, no un protesto por falta de pago. Eso se los adelanto, pero lo vamos a ver bien cuando veamos ya lo que es la letra de cambio. ¿Qué
es el protesto? Entonces es un acto notarial de naturaleza formal que sirve para hacer constar de manera auténtica que el título valor se presentó oportunamente para su aceptación o pago y la negativa por el librador o aceptante según el caso. ¿Cuáles son los requisitos formales del protesto? Se suscribirá en acta notarial. 2. En el acta se reproducirá literalmente, o sea que copiada literalmente, así como vemos en el ejemplo, todo cuanto conste en el documento que se está protestando. 3. Se hará constar el requerimiento de pago o de su aceptación del título de que se trate. 4. Se hará constar los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. ¿Por qué motivo? 5. Debe constar la firma de la persona con quien se practique la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o su negativa, es decir, que por qué no quiso firmar. Pero como el notario es una persona que está investigada de fe pública, puede o no firmar esa persona. Debe constar la expresión del lugar, fecha y hora en que se está realizando el protesto y la firma del notario que está autorizando ese acto notarial o el acto. Número 7 dice, el acta debe ser protocolizada por el notario. El acta debe protocolizarla ¿quién? El notario. ¿Qué significa protocolizar? Meter adentro del protocolo. Y eso lo tengo que hacer también mediante otro instrumento, ¿verdad? Que en los folios tales y tales, bueno, ustedes ya están revisando notariado también y verán ustedes ya cómo se hace este acto de protocolización. ¿Cuáles son las formas de suplir lo que es el protesto? Salvo disposición legal expresa, es decir, cuando la ley lo diga, ningún otro acto puede suplir el protesto. Siempre tiene que haber un protesto. Una disposición expresa de la ley está contenida en el artículo 483 del Código de Comercio que establece que si la letra de cambio se presentare por conducto de un banco, la anotación respecto de la negativa de la aceptación o de pago valdrá como protesto. Es decir, que les ponen un sellito y entonces si lo hacen por medio del producto de un banco, ese sellito que no se puede pagar el cheque también vale como acto de protesto. También el artículo 511 establece que en el protesto por falta de pago de un cheque, la anotación que el librado o la Cámara de Compensación ponga en el cheque surtirá los efectos del protesto. ¿Quién es la anotación del librado? El banco o la Cámara de Compensación. ¿Quién es y cómo se conoce la Cámara de Compensación? Recordemos así rapidito cuando hay intervención de la Cámara de Compensación en un cheque. Cuando yo, por ejemplo, voy a depositar lo voy a hacer de forma personal el ejemplo, yo tengo dos cuentas. Una cuenta es de ahorro y otra cuenta es de cheques. Y en esta cuenta de cheques yo tengo que pasar, por ejemplo, 1,000 quetzales de la cuenta de cheque, la quiero pasar a mi cuenta de ahorro o a otra cuenta de cheques, pero es de distinto banco. Pero yo tengo pena de tener esos 1,000 quetzales en mi cartera y digo, ay, mejor, o hay mucha gente en el banco donde voy a sacar los 1,000 quetzales y digo, mejor voy a ir a dejar un cheque. Entonces, al otro banco yo voy a entregar un cheque que le pertenece al banco 1 y al banco número 1 y se lo entrego al banco número 2. Y este cheque lo entrego acá, entonces ellos lo hacen por medio de la Cámara de Compensación. Va este cheque en donde está el régimen de todos los sistemas bancarios y entonces pregunta a este banco si mi cheque tiene unos fondos y si mi cheque tiene fondos, ya viene y dice sí se puede y entonces ya aparece acreditado el dinero al uno o al siguiente día o los 2 días ya acreditado a esta cuenta. Pero si en la Cámara de Compensación dice que no tiene cheques, de una vez le van a poner el sello, le ponen ahí, ¿verdad? Un sello en la Cámara de Compensación en donde dice que no. Entonces, ese sello, esa anotación que le ponen en la Cámara de Compensación, también es una forma de suplir lo que es el protesto. ¿Cuáles son las clases de protesto? Puede ser un protesto antes del vencimiento. Es decir, que no ha vencido el título de crédito y puedo yo protestarlo. 2, por numeral 1, perdón, por la no aceptación. Cuando no se acepta el título de crédito, entonces puedo hacer un protesto por
no aceptación o por falta de aceptación, y de eso ya les puse un ejemplo ahorita. Por la aceptación de la cantidad menor de la consignada en la letra o en otro título de crédito. ¿Qué significa? Que el título de crédito está, por ejemplo, por 10,000 quetzales y la persona dice, tengo que presentarlo a 15 días fecha, o sea, anteriormente 15 días, se lo presento el 1 de agosto porque vencía el 15, entonces yo le digo, mira, pero me dicen, no, yo le voy a aceptar y le voy a pagar, pero no los 10,000 quetzales, le voy a pagar solo 8,000, no voy a hacer. Entonces ahí hay un protesto por aceptación de cantidad menor de la consignada. En la letra de cambio puede ser en otro título de crédito. Por aceptación tachada, es decir, que no estoy yo conforme. Y ahí están también los artículos para que ustedes los vayan revisando. De mejor seguridad. Y puede ser también posterior al vencimiento. ¿Cómo sería? Por pago parcial. Tenía 10,000 quetzales y solo me pagan 5,000. Tengo que hacer un protesto por pago parcial. Y por falta de pago, cuando no me hacen efectivo el pago. Cuando no me hacen efectivo el pago. Quiero que ustedes vayan conmigo, por favor, a un artículo muy importante y vamos a ver artículo 443, artículo 443, y ahí están las formas de vencimiento. En el 441 tenemos la letra de cambio, y ahí inicia nuestra letra de cambio. Pero vamos a ver estas formas de vencimiento de la letra de cambio, pero que rigen para todos los títulos de crédito. Artículo 443, y esta diapositiva estoy revisando que no la agregue, porque por eso quiero que la tengan, pero les prometo que se las envío. Formas de vencimiento de la letra de cambio, pero opera para todos los títulos de crédito. ¿Cómo puede ser? A la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo de fecha y a día fijo. Esas son las formas de vencimiento de un título de crédito. Póngale usted ahí en el artículo 443. Formas de vencimiento de un título de crédito. No solo opera para la letra de cambio, sino para todos los títulos de crédito. Muy bien, vamos a ver pagadero a la vista, el primero, artículo 444. Dice a vista o fecha. Si una letra de cambio se libra a uno o varios meses fecha o vista, vencerá el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en que deba efectuarse el pago. Si este mes no tuviera día correspondiente al de la fecha o el de la presentación, la letra vencerá el último día del mes. Ese es un vencimiento a meses vista o a fecha. ¿Qué significa esto? Que es pagadero a la vista, que significa que si dice ahí que vence el 31 de agosto, ese día va a vencer. Y ese día tengo yo que cumplir con lo que dice el título de crédito. Una factura cambiaria, un pagaré, un cheque. Es pagadero a la vista. Cuando se habla también de a cierto tiempo vista, ¿qué significa eso? A cierto tiempo vista, y les voy a explicar. Si dice a 15 días vista, vean, a 15 días vista. Entonces yo, por ejemplo, necesito que me hagan el pago de los 5,000 quetzales de este título de crédito, de esta letra de cambio. Y entonces dice que la forma de vencimiento de ese título de crédito va a ser a cierto tiempo vista. No va a decir a cierto tiempo, sino va a decir a 15 días vista, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que me la paguen el 31 de agosto, lo tengo que presentar el 15 de agosto, porque el título dice a 15 días vista. Si dice a 90 días vista, y yo quiero que me lo paguen para Navidad, tengo que contar regresivamente 90 días para presentarlo y para que entonces el día de Navidad me paguen a mí la letra de cambio. Estoy ahí tratando de explicarles de la mejor forma. Eso sería a cierto tiempo vista, es decir, yo lo pongo a la vista y de ahí corre el tiempo. Si yo digo, quiero que me lo paguen dentro de 5 días, y ahí dice a 4 días vista, entonces cuento 4 días anterior para que me lo puedan pagar en esa fecha. A cierto tiempo fecha, ya no es a la vista, sino ahí existe una fecha. Entonces, a cierto tiempo fecha sería, por ejemplo, ya tiene la fecha.
Por ejemplo, vence el 8 de agosto y dice, por ejemplo, vence el 8 de agosto y es a cierto tiempo fecha. Entonces yo podría, si vence el 8 de agosto, definitivamente yo lo tendría que verificar. Y si dice a 90 días fecha, entonces si vence el 31 de agosto, tendría que haber contado los 90 días. ¿Para qué? Para que posterior a la fecha, entonces ya me van a hacer el pago. Por eso es a cierto tiempo fecha. Y a día fijo es cuando definitivamente aparece de una vez qué día se me va a pagar. A la vista, el cheque. Lo pongo a la vista y ahí me lo tienen que pagar. A día fijo es como que existiera, pero no, legalmente no existe el famoso cheque prefechado. Cuando dice, le voy a hacer un cheque prefechado y me ponen, por ejemplo, pagadero el 14 de septiembre, no me lo van a pagar, pero no me lo van a pagar no porque el cheque no sea pagadero a la vista, sino que me lo tienen, no me lo van a pagar porque tiene error en la redacción, porque tiene una fecha que aún no ha pasado. Pero legalmente todos los cheques son pagaderos a la vista. Solo quiero que vean, por favor, y vayan conmigo a manera de ejemplo. Vayan conmigo, ya vamos avanzando. Ahorita les voy eh, a dar un tiempo y vamos a empezar a leer correos. Artículo 499 del Código de Comercio. El cheque. 494, perdón. 494 Código de Comercio. El cheque solo puede ser librado contra un banco. Solo los bancos lo pueden pagar. En formularios impresos, suministrados o aprobados por él mismo. El título en forma de cheque el título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efectos de título de crédito. 495. Requisitos. Además de lo dispuesto en el 386 que leímos los requisitos generales de este código, el cheque debe contener todos los del 386 que son los generales más estos dos. La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero y el nombre del banco librado. Ahí estamos. Y el nombre del banco librado. Artículo 495. 497. Dice, el cheque puede ser de dos formas, a la orden y al portador. Ustedes ya saben cuándo es a la orden y cuándo es al portador. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reputará, dice, al portador. No negociable. Si yo quiero que no sea negociable, le voy a poner ahí no negociable. Artículo 501. El cheque dice, será siempre pagadero, que dice, a la vista. Es decir, lo pongo a la vista y me lo tienen que pagar. Existen cheques prefechados. En lo común del código de lo comercial se manejan, pero todos los cheques son pagaderos a la vista. Todos los cheques son pagaderos a la vista. ¿Qué significa eso? Que con lo que ya hablamos de las generalidades de los títulos de crédito y empezando a estudiar este título que es el cheque, ya entendemos entonces la forma de pago, los sujetos, la orden que incorpora, cuáles son los requisitos generales, cuáles otros requisitos establece, y así vamos a ir analizando título de crédito por título de crédito, dando los ejemplos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Lo último que necesito que me lean siempre es eso, las formas de vencimiento, se los estoy diciendo, artículo 443, las formas de vencimiento de los títulos de crédito, a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Eso lo vamos a ir reforzando en cada uno de los títulos de crédito. Bueno, ¿cuáles son las lecturas obligatorias para la semana 7? Porque la semana 6 son exámenes. Para la semana 7 tenemos otra vez, siempre leyendo del 385 al 654, que son todos los títulos de crédito. Las leyes, que ahora pasamos a la ley de propiedad industrial y la ley del organismo judicial. Ahora no hay guía de preguntas, porque ¿para qué se las voy a hacer si no se van a tomar en cuenta en las evaluaciones? Sino únicamente la conferencia que tenemos en clase, el contenido de las diapositivas, que es súper importante, pienso yo, porque ahí están todo lo que ustedes deben estudiar y leer, las anotaciones que ustedes hicieron de clase y lo que yo pueda entender y preguntar de los videos que han sido pregrabados. Muy bien. Vamos ahora únicamente para recalcar esto,
y se habla que las preguntas a utilizar en todas las evaluaciones serán videos introductorios, 50%, conferencias, 50%. ¿Qué significa? Los videos introductorios son los que ya están pregrabados. Videos, no preguntas, no nos equivoquemos ahí. Y las conferencias. Les recomiendo, por favor, descarguen las diapositivas y estudien las diapositivas de la semana 1 a las 5. A partir del segundo ciclo 2021, las preguntas que ya están incluidas en los videos introductorios, los que ya son grabados, son únicamente para refuerzo de estudio y no van a ser consideradas en las evaluaciones. Al momento de las evaluaciones, verificar que los siguientes datos coincidan de acuerdo a lo brindado por sociedad académica, el correo institucional, el número de carnet y la confirmación de carnet. De no coincidir los tres datos, las evaluaciones no serán tomadas en cuenta. Ahí estamos entonces frente a la información. Voy a hacer lo posible y ustedes que ya tienen, por favor, su título, sus grupos y todo eso, hagan el favor de compartir las grabaciones. Uy, vamos con 308 estudiantes conectados. Bueno, vamos a verificar entonces. Tenemos unos poquitos minutos para poder responder algunas preguntas que tengan ustedes acá. Bueno, ustedes quieren que me están solicitando un compañero que les dé un ejemplo de los títulos de crédito, así como hay un ejemplo del protesto. Claro que sí, en lo posible voy a tratar de hacérselos. De hecho, no son complicados encontrarlos. Los voy a tratar de los que yo tenga y algunos que están escaneados y otros que vamos a ver si encontramos en internet. Y lo vamos a hacer en lo posible, compañero Noé. Les voy a estar transcribiendo siempre. Vamos a hacer los títulos y el ejemplo. Bueno, dice, ¿cuál es la diferencia entre el protesto que hace un banco con el simple sello por no tener fondos el cheque, con el protesto que hace un notario con el acta notarial? ¿Y qué es lo que sigue después de haber protestado el documento? Bueno, la diferencia en sí no hay, la diferencia es la carácter, ¿cómo le dijera yo? La forma, ¿verdad? Primero que el banco lo hace por medio del sello que ya tiene y que no tiene fondos. Y el notario lo va a hacer por medio del acta notarial. Esa es la diferencia. Los efectos producen los mismos efectos. ¿Qué hay que hacer después, dice, para continuar? Bueno, después del protesto, vamos a verificar nosotros en clase en la semana número, si no estoy mal, como en la 9, vamos a trabajar lo que es la acción cambiaria. Y en la acción cambiaria es un procedimiento que se hace ante la negativa de pago o de incumplimiento de los títulos de crédito. La acción cambiaria es como un juicio, veámoslo así, como un proceso que se hace dentro de lo mercantil para cobrar las deudas de los títulos de crédito. Por eso se llama acción cambiaria, porque venía de la letra de cambio, pero opera para todos los títulos de crédito. ¿Cuál es el procedimiento? Es todo lo que es la acción cambiaria, pero como la vamos a ver más adelante, no se las voy a adelantar y también porque tengo que tener presentación y todo para que sea más didáctico. Pero ya pueden adelantar ustedes el contenido de lectura de la acción cambiaria y es lo que vendría después del protesto, iniciar entonces la acción cambiaria. Hay otros que dicen una acción causal. La acción causal es lo civil, es irse también con el protesto, pero por la acción civil. Pero yo les recomiendo hacerlo por la vía mercantil, que es la acción cambiaria, porque ahí se cobran todos los intereses y los daños y los perjuicios. En cambio, en lo civil solo va a cobrar daños y perjuicios, que es lo que pasa cuando se hace, por ejemplo, el famoso proceso de cobro de estafa mediante cheque. Que la mayoría de notarios, como la verdad es de que a algunos no les gusta el derecho mercantil y entonces prefieren lo penal y dicen, vamos y hagamos una estafa mediante cheque y ya. ¿Y qué les van a pagar? La cantidad de cheque. Más lo que le tiene que pagar al notario, más lo que tiene que pagar otras cosas, se va quedando un poquito. En cambio, si lo hace en acción cambiaria, ahí va a cobrar no el valor del cheque, sino que va a cobrar todos los intereses que vengan posteriores y entonces le va a salir mejor. Entonces ahí estamos frente a la diferencia, pero ahí sería una respuesta que le puedo dar así rápido.
Si yo presento un cheque prefechado en un banco, ¿tienen la obligación de pagarme el cheque? Tendrían que tenerla. Tendrían que tenerla porque el cheque es un pagadero a la vista. Entonces tendrían que tener la obligación de pagarla. Sin embargo, le van a decir que la fecha no está bien. Y por la error en la fecha es que no se lo van a pagar. Pero tendrían que pagárselo porque es un cheque prácticamente pagadero a la vista. Y hay compañeros que me han tenido historias y que me han dicho que han alegado esto frente a los gerentes de las agencias bancarias y que han logrado los pagos de los cheques. No tengo preguntas, solo asistencia. No es necesario que me la mate, compañeros, porque al final ustedes son los que tienen que estar presentes, por favor. ¿Podría explicarnos nuevamente el 443? Bueno, vamos a ver. Vamos con las formas de vencimiento. Miren, pues, esto se los doy yo. Aquí dice, el artículo 443 está dentro de lo que es la letra de cambio, porque la letra de cambio empieza en el 441, que ya es un título en específico de crédito. Pero el 443, las formas de vencimiento, por eso les dije a ustedes, pónganle formas de vencimiento o formas, para no verlo de otra forma, de cambio. ¿Cuáles son las formas de vencimiento de cualquier título de crédito? O sea, la forma en la que yo puedo cobrar el derecho que me está dando un título de crédito. Número 1, a la vista. ¿Qué significa a la vista? Que yo tengo un título de crédito y dice pagadero a la vista. Por ejemplo, si no es un cheque, el cheque no dice pagadero a la vista, pero en los otros sí tiene que decir. Entonces dice, por ejemplo, un vale, pagadero a la vista. Entonces yo por ejemplo, mi hermana, no, veamos otra persona, X persona me debe, y entonces yo en el vale dice pagadero a la vista, entonces yo cualquier día, puede ser hoy, mañana, pasado, en 3 años, en 4 años, en 5 años, como es pagadero a la vista, se lo pongo a la vista y me lo tiene que pagar, porque dice pagadero a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo vista. Por ejemplo, a un mes vista. ¿Qué significa eso? Que la persona necesita que yo le dé un mes después de que yo se lo ponga a la vista para que ella cumpla su obligación. Un mes, 30 días vista. Entonces yo quiero que me lo paguen el 30 de agosto, lo tengo que presentar, como dice la ley del organismo judicial, que es a la víspera. Entonces no va a ser el 1, sino va a ser el 30 o el 31 del mes anterior, y entonces se lo voy a entregar porque dice a 30 días vista. Se lo voy a poner a la vista y esa persona sabe que tiene 30 días para cumplirme la obligación de ese título de crédito. ¿Qué título de crédito? Cualquiera. A 30 días vista. Puede ser a 15 días vista, se lo pongo a la vista y en 15 días me lo tiene que pagar. Si dice a 300 días vista, se lo pongo a la vista y en 300 días me lo tiene que pagar. Ahora vamos a cierto tiempo de fecha. A cierto tiempo de fecha. ¿Qué significa a cierto tiempo fecha? Entonces, por ejemplo, a 15 días fecha. ¿Qué significa eso? Que ahí no es a la vista, sino ya trae escrita la fecha. Ya trae escrita la fecha. Por ejemplo, el 15 de agosto. Y dice a cierto tiempo. Por ejemplo, vence el 15 de agosto y dice a 30, a 15 días, a partir del 30 de agosto. Entonces yo lo presento el 30 de agosto y tiene esa persona 15 días. O sea, yo no puedo esperar como es a la vista, no puedo esperar, ay, no me sirve el dinero, de aquí a 3 años lo presento como es a la vista. No, ahí de una vez tiene la fecha en la que yo tengo que ponérselo a ella, exhibírselo, para que los 15 días me haga el pago. Y a día fijo, de una vez dice el día, de una vez dice el día. ¿Cuál es la diferencia entre a la vista y a día fijo? Que a la vista no tiene la fecha, solo dice a la vista. Solo dice a la vista. ¿Qué significa eso? Que yo lo puedo poner a la vista. Por eso la pregunta del compañero era muy interesante, la anterior, porque decía, si tiene otra fecha, ¿me lo tendrían que pagar? Sí, porque el cheque dice la ley que es pagadero a la vista. Y entonces, pero la diferencia entre la vista y a día fijo es que a la vista no tendría que tener fecha.
¿verdad? No tendría que tener fecha, o si tiene, no tendría que tomarse en cuenta, porque es a la vista. Entonces, yo no necesito el dinero, lo pago, lo pongo a la vista dentro de un año, y dentro de un año me lo pagan porque es a la vista. Ahora, a día fijo, es que me lo van a pagar, por ejemplo, el 15 de septiembre, y ese día lo tengo que cobrar, porque de una vez dice ahí a día fijo, ¿verdad? Trato en lo posible, compañeros, de apoyarles y de darme a entender con ustedes. Vamos a ver. Ahí vamos con la compañera hoy. Ojalá que haya quedado bien, compañera. Ay, ¿qué fecha será mi examen? ¿El 22 o el 29? Fíjese, compañera Bárbara, que no tengo todavía calendario de exámenes. Sí, tiene que ser en el mismo horario de mi cátedra. Me imagino que sí. Va a ser en el mismo horario. Otra pregunta. ¿A dónde se lleva el el acta o el acto privado del protesto? Se tiene que hacer un procedimiento, ¿verdad? Se tiene que hacer un procedimiento en la vía directa, en la vía de regreso por la acción cambiaria, pero eso lo vamos a ir analizando acá en clase. Ténganme. Dice con respecto, se hace con escritura de documento privado. Es acta. El protesto es un acta notarial y el acta notarial se protocoliza. O sea, se agrega al protocolo, pero no es escritura, sino que es un acta notarial. Es un acta normal de presencia. Según tengo entendido, después de 6 meses ya no se puede reclamar el derecho de un cobro del cheque, sí, porque el cheque vence a los 6 meses. Exactamente así dice la ley. Ya no se puede realizar una demanda en contra, sí, sí se puede hacer mediante la acción causal, que eso lo vamos a verificar también cuando veamos la acción cambiaria, por enriquecimiento ilícito, una acción causal, porque no lo cobró usted y después ya no lo puede cobrar, pero esa persona se está enriqueciendo ilícitamente con el dinero que le debe y que le dio la oportunidad a usted de cobrarlo y no lo cobró. Entonces es una acción causal mediante enriquecimiento ilícito, pero es mediante la vía civil. Podemos indicar que la excepción de a la vista del cheque es en el artículo 502. Miren qué bonito, me gusta cuando ustedes me ponen atención. Así estamos hablando muy bien de todo. 502. Plazo para la presentación. Los cheques deberán presentarse para su pago entre los 15 días, calendario de su creación. Sí, podría, pues no es tanto excepción, porque el cheque siempre va a ser pagadero a la vista, ¿verdad? Pero aquí estamos frente a que los cheques deben presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación. En lo normal así tendría que ser. Pero se establece que no necesita usted esperar los 15 días, porque son pagaderos a la vista, ¿verdad? Ahí está. No me quedó claro lo de la forma de vencimiento a cierto tiempo fecha. La fecha ya viene del título de crédito. Por ejemplo, el 15 de agosto, hoy. Y dice, por ejemplo, a 30 días, no, por ejemplo, a 8 días, fecha. Y la fecha es el 30 de agosto. Entonces, prácticamente tienen 8 días más para poderme hacer efectivo el pago, porque ya tiene fecha, o sea, ya tiene la fecha. No tengo yo que poner la fecha, sino a partir de la fecha me dice cuántos días más, ¿verdad? Ahí estamos en relación a eso. A cierto tiempo vista. ¿Cómo sería a cierto tiempo vista? Muy bien. A cierto tiempo vista dijimos, por ejemplo, a 20 días vista. Entonces, cuando se dice a vista, no trae la fecha. No trae fecha, solo dice a cierto tiempo vista. Solo dice al pagadero a 15 días vista. Entonces, yo digo, ay, es lo que les decía de Navidad. Quiero un ahorro para Navidad y que ese dinero me sirva para Navidad. Quiero que me lo paguen el 20 de diciembre y dice a 15 días vista. Entonces, a esos 20 días le quito los 15, tendría que ser como por ejemplo el 4 de diciembre. Entonces lo pongo a la vista y tengo que esperar los 15 días que me dice ahí porque es pagadero a cierto tiempo vista o a días vista, ¿verdad? Entonces tengo que ponerlo a la vista y a partir de que lo pongo a la vista empieza a correr el plazo que dice. Si dice a 20 días vista, lo pongo a la vista y hoy
empiezan, y mañana empiezan a correr los 20 días. Si dice 8 días vista, o hoy lo pongo a la vista, y hoy empieza a correr los 8 días. Ahí estamos en relación a esto. Miren, lean muy bien su libro de los libros que tenemos como base. Recuerden ustedes que tenemos libros de base. Y entonces, si tenemos esos libros de base, lean, por favor, las formas de vencimiento de los títulos de crédito. Ahí está muy bien explicadito, hasta con ejemplos y todo. Con relación a los títulos de crédito en el 380, si me dan un cheque y no dice Guatemala y por ende no lo puedo cambiar, eso lo podría protestar para convertirlo en un título ejecutivo. Mm, lo que pasa ahí es que no le están diciendo que el cheque no tiene fondos. Ahí estamos que no tiene fondos, sino que le falta el requisito del 386, que a ver qué dice el 386, lugar y fecha de creación. Y entonces ahí está un requisito esencial, ahí está la omisión de un requisito esencial que es lugar y fecha. Y entonces no se puede cambiar, no se lo van a pagar, no porque no tenga fondos, sino porque está mal redactado y le falta un requisito indispensable según el Código de Comercio. Entonces no lo puede protestar, sino puede solicitar el cambio del cheque directamente con la persona que se lo hizo. Y si no, puede irse mediante la acción causal que les mencionaba anteriormente, que siendo la acción causal es el origen de por qué nació el título de crédito, ¿verdad? En este caso sería la acción causal, un enriquecimiento ilícito, porque la persona aprovechando de que no redactó bien el cheque y ya no le quiere cambiar el cheque, se está enriqueciendo ilícitamente con el dinero. Pero tanto así que se convierte en un título ejecutivo. Un protesto no, es un acto. No dice que el protesto se convierte a los títulos de crédito en títulos ejecutivos. No, es un acto que nos va a servir como base para iniciar un proceso de acción en la vía mercantil. Estamos hablando de la acción cambiaria, que es un proceso, pero no vamos a ver que ya es un título ejecutivo, no. Para lograr eso tenemos que agotar la acción cambiaria. Después ya tenemos entonces forma de cómo ejecutar, pero antes no nos confundamos que todavía no estamos frente a un título ejecutivo, ni mucho menos en mercantil. Muy bien, compañeros, ahí estamos en relación al día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Ya nos pasamos. Perdonen, me pasé con el otro colega que está después de mí, pero estoy muy agradecida por la atención que prestan a clases. Y nos vemos la próxima semana. Estoy siempre para servirles y si tienen alguna otra duda, por escrito se las voy a estar respondiendo. Que tengan una muy buena tarde. Un gusto saludarles, compañeros.